Bueno, buenas tardes a todas, todes, todos. Eh, Esta es la apertura de la segunda charla debate virtual que organizamos desde el programa de desarrollo humano integral que estamos formulando y tratando de implementar para lograr una Entre Ríos humana. Hoy vamos a abordar el tema discapacidad en la emergencia y la dejo a Gisela Banchero para que comience entonces la charla. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar acá. Em, Creo que ustedes me están escuchando porque yo no me veo ni me escucho. Muy bien, te estamos Muy escuchando y bien, viendo muy bien. perfecto. Bueno, entonces con Griselda Vela de Concepción del Uruguay y yo que estoy desde Concordia, vamos a estar moderando de alguna manera este espacio que la idea es que sea participativo, que podamos interactuar, preguntar con la presencia de compañeros de Argentina Humana Inclusiva. Ellos han elaborado un documento que es en el que me basé como para hacer un resumen muy ajustado, que desde ya le pido disculpas si hay omisiones, es a los efectos de hacer una presentación solamente con los aspectos más importantes. Nos van a estar acompañando desde Argentina Humana Inclusiva Carolina. Ya, yo la agregué mal en WhatsApp y ya me quedó Karina López Monja, que creo que ya está, que ya ingresó. Ella es Sí, politóloga, periodista, está acreditada en el Congreso de la Nación, es militante feminista y la hemos visto bueno, en estas luchas que se están dando en estos tiempos. Ahí te veo, y en un ratito se va a estar sumando Inti Constanzo. Él es politólogo, docente, militante de la Federación Argentina de Ciegos de Patria Grande y de Argentina Humana Inclusiva, porque bueno, es fundamental que si vamos a hablar de discapacidad también tengamos y le podamos dar la voz a las personas que tienen una discapacidad. Si les parece, yo voy a hacer un breve recorrido, Cari, ¿te parece? Y cualquier cosa vos vas mechando. Em, bueno, este documento es muy interesante, está muy completo. Después me pueden pedir el link para que puedan profundizar. Hablamos de discapacidad en emergencia en Argentina. En base a este documento que fue elaborado, acá tenemos todas las personas y de todas ellas, el documento se llama Discapacidad en Emergencia, una crisis multidimensional al borde del colapso. Es un documento reciente de julio de este año y bueno, elaborado desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral. Bien. Entonces, acá tenemos los nombres de quienes van a estar disertando o acompañándonos, ¿no? en este momento, Inti y Karina, que son compañeros, militantes, activistas, y con Griselda vamos a ir moderando después. ¿Por qué hablamos de una crisis en discapacidad? Y acá está como muy sintético, por un lado, por los recortes presupuestarios que se han venido dando desde el 2023-2025. Y son importantes recortes, ¿no? Acumulados del 19%, por el retroceso al modelo médico asistencialista y la dejerarquización de la ANDIS. Estos son como grandes títulos y acá desarrollo un poco. En cuanto a lo que tiene que ver con las auditorías y las pensiones, hay 1 millón de personas con discapacidad que tuvieron que padecer auditorías en condiciones indignas y sin la información apropiada. ¿Qué significaba esto? Como trabajadora social estoy en un grupo con el colectivo profesional y me tocaba ver la preocupación y la desesperación de los colegas porque veíamos que empezaban a llegar notificaciones de que se iba a auditar una pensión y de que ese beneficiario se quedaba sin la pensión y no teníamos forma de ayudarlo, de asistirlo, porque no había información en ningún lado. Entonces era a dónde llamamos, qué hacemos.
No sé si se termina de entender esto, pero era la posibilidad de que una persona se quede sin su pensión y la notificación llegaba que tenía que presentarse en medio de una ruta. Por decir, hemos visto cuestiones realmente disparatadas, gente que, bueno, de repente está en silla de ruedas y tenía que presentarse a ver si seguía estando en silla de ruedas o si seguía teniendo X discapacidad, notificaciones que se hicieron por mail, lo cual es totalmente inaccesible, ¿sí? Y un montón de barreras. Realmente como colectivo profesional nosotros nos preguntamos cómo ayudar y era buscar información, aún con los recursos simbólicos que tenemos y contactos, y era muy difícil llegar a enterarnos por dónde, ¿no? Así que bueno, esto fue bastante desesperante, ni hablar para la gente que se quedó sin su pensión. Máxime, piensen que si uno recibe una notificación de que te podés quedar sin la pensión y la lográs comprender, tenés que salir a buscar desesperadamente un turno, por ejemplo, con un traumatólogo, que te valide si seguís teniendo X patología, padecimiento, discapacidad, y no hay turnos. No es que uno levanta un teléfono y mañana te dan un turno en el hospital tal. Entonces, todas esas incongruencias hicieron que se auditen un montón de pensiones sin las condiciones necesarias. Y la consecuente exclusión de 192.000 personas de las pensiones, que puede que hoy en día también sea más, no sé si este número se ha actualizado. Y bueno, la paralización del otorgamiento, sí, claro, bien. Bueno, buenas noches, Gise, perdón, perdón la demora, estaba con problemas de conexión. Agradecerles en primer lugar a todos y todas por la invitación y confirmar que en un ratito se suma Inti también. Y tal vez para recuperar algo de esto que contabas, Gise, y que de alguna manera estuvimos trabajando en este documento, que tiene que ver con políticas que vienen desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que no se dan solo en discapacidad. ¿Se escucha mal? No, Voy a está hablar un bien. poquito fuerte. Que no se dan solo en discapacidad, sino que es algo que se viene haciendo sistemáticamente, ¿no? La idea de, antes de realizar los recortes, plantear auditorías. Incluso, por ejemplo, hay en algunos ámbitos, por ejemplo, del Ministerio de Capital Humano, que dijeron que iban a hacer auditorías que después no existieron, por ejemplo, a los comedores comunitarios, para después hacer los recortes a los comedores comunitarios. En este caso, las auditorías para las pensiones nacionales por invalidez se dieron primero planteando la modificación del baremo, es decir, de las condiciones por las cuales se entregan las pensiones. ¿Y qué sucedió? Bueno, se generó un debate muy fuerte porque en esa modificación del baremo que hizo por decreto el presidente Javier Milei, hablaron de categorías que no se usaban hace más de 50 años en Argentina, ¿no? De débiles mentales, modificaron la lógica desde una perspectiva médica cuando en Argentina llevamos ya desde el 2008 somos parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justamente trae una perspectiva de derechos como las personas con discapacidad sujetos de derecho y no como un objeto a ser rehabilitado, ¿no? Y en ese sentido cambia la perspectiva. De hecho, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri se salió y se conformó la Agencia Nacional de Discapacidad como ente autártico, que este año volvió primero al Ministerio de Salud, volviendo a esta perspectiva médica. Entonces, las pensiones y las auditorías se hicieron primero con esa lógica de cambiar el baremo y la perspectiva desde cuál a una persona le otorgaban o no la pensión por discapacidad. Pero en segundo lugar sucedió esto que contabas vos recién, Gise, que tiene que ver con la forma de enviar el pedido de auditoría, justamente en donde la mayoría de las personas que hoy le han quitado la pensión no se enteraron directamente de que les había llegado una carta de documento con una auditoría. Hay, por ejemplo, personas que les mandaron a un domicilio, no sé, Rivadavia 2345,
en la provincia de Buenos Aires, que eran de zona sur y se lo mandaron a esa misma dirección, pero de zona norte, o sea, cosas hasta de ineficacia e ineficiencia del Estado Nacional, o podríamos decir más una política deliberada de crueldad y de ajuste. Estas fueron algunas de las medidas que tomaron el gobierno. Todo esto, hay que decirlo, antes de que surgiera todo el escándalo que estamos viviendo hoy y que tiene que ver con las coimas, hacia dónde fue el dinero para las personas con discapacidad y de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de un ajuste que incluye a las personas con discapacidad, a los prestadores, a las personas que trabajan en talleres protegidos y a los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad que fueron despedidos de una manera brutal, incluso las personas con discapacidad. Es decir, hay un planteo en general de que en el Estado hay una ley que dice que en el Estado hay que emplear a personas con discapacidad, que hay que garantizar un cupo. En general esto no se cumple, pero además en la misma agencia de discapacidad terminaron despidiendo a personas con discapacidad, 340 personas desde que empezó la gestión de Javier Milei. Solo algunos datos que le sumo, Gise, digo, como para completar el panorama en el que estamos. Exacto. Sí, y un poco decir, vos hiciste referencia a la normativa. Bueno, yo acá solamente escribí la de Entre Ríos, en Buenos Aires están las provinciales, pero tenemos normativa nacional que viene de la mano de un compromiso internacional de respetar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, que esto no es una cuestión que queda a la voluntad del gobierno de turno. Por esto, todo lo que ha pasado, lo que sigue pasando en discapacidad, va a contramano de esa normativa nacional e internacional. Volviendo un poquito, vos, Cari, me vas diciendo cualquier cosa. Bueno, en cuanto a las prestaciones y al nomenclador, la verdad que lo que se está cobrando está totalmente desactualizado. La última actualización fue en noviembre del 2024 y acá estamos hablando de prestaciones que puede llegar a ser una psicóloga, una psicopedagoga, una acompañante terapéutica, que son las personas que van a ser de apoyo, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en la discapacidad y en la manera de entenderla, no vemos a la persona como con una dificultad, una falta, que está rota, sino que en la interacción con el entorno, esa persona puede necesitar lo que llamamos apoyo. Así está nombrado también en la ley. Entonces, estos apoyos, si no están, la persona se encuentra con barreras. Y ahí es importante que acompañemos con nuestra militancia para que todos de verdad podamos estar en un mundo más, una Argentina más humana e inclusiva. Estos apoyos y ajustes, por ejemplo, tienen que ver con las barreras en educación y en el transporte. Hemos escuchado estos días en el Congreso mamás y papás desesperados porque sus hijos no podían asistir a los talleres porque de repente al estar tan desactualizado el monto que se destina a transporte, en vez de poder ir 5 días, podían ir uno solo. Eh, el pago de una jornada para alguien que trabaja o que hace una prestación en un taller protegido, es decir, para una persona con discapacidad, asciende a 28.000 pesos la jornada completa. ¿Sí? Estas son grandes deudas que tenemos con la población con discapacidad. Bueno, más allá de la desactualización de los importes, también el atraso, ¿sí? El pago a los prestadores puede demorar muchos meses, lo cual hace que también quien tiene que hacer un tratamiento tiene dificultad de encontrar un profesional que esté dispuesto a sostener esa espera. ¿Sí? Lo vemos mucho con los acompañantes terapéuticos que a veces están trabajando y se les puede pagar recién a los 4 o 5 meses cuando la persona tiene los recursos simbólicos para hacer un amparo para que su obra social cumpla y le pague. Entonces, todo esto va en detrimento de minimizar esas barreras, ¿no? Y en cuanto específicamente a salud mental, observamos algo similar, la falta de apoyo, de ajustes, el transporte que es inaccesible.
recortes y cierres en todo lo que tiene que ver con las residencias interdisciplinarias. Bueno, hay un intento de reformar también la ley de salud mental, que eso es como que, bueno, para profundizar también en otro momento. Esto es lo que decía de los talleres protegidos, pagar 6 horas, perdón, 28.000 pesos por 6 horas, realmente es algo indigno. Los talleres son escasos, no es que la persona puede elegir en base a su capacidad, sino que la oferta es muy limitada, ¿sí? Entonces, un chico, una chica que sale de una escuela integral a los 18 años no encuentra espacios. Yo viví en San Salvador, que es un pueblo, y lamentablemente la población que sale de la escuela eh, no tiene a dónde continuar conviviendo, formándose, desempeñándose en su derecho también a trabajar con los apoyos que requiere. Y acá, bueno, Cari recién hizo una introducción. La ANDI, que hemos escuchado hablar lamentablemente tanto este último tiempo, es la Agencia Nacional de Discapacidad, y lo separan en expectativa y realidad. La idea, la expectativa sería que la ANDI tiene que coordinar las políticas públicas para las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. La realidad es que nos venimos encontrando con despidos masivos, despidos de personas con discapacidad también ahí que de buenas a primeras se encontraban que mañana no trabajas más. Personas con muchos años de antigüedad en el organismo. La corrupción, ni hablar, ya creo que eso estamos todos al tanto de lo que se trata. Bueno, eso tiene que ver con este organismo, con el que debería ocuparse de ser regente de las políticas de salud en materia de discapacidad y el de financiamiento. No sé, Cari, si vos me ayudás a explicar esto que significa que deja de estar en un organismo y pasa a otro, ¿sí? A esa medida que no es caprichosa ni porque sí, sino que tiene también un alcance en materia de retroceso. Sí, yo contaba al principio el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde en Argentina durante muchos años hubo un paradigma que nosotros decimos que es el enfoque médico, es decir, la idea de que una persona con discapacidad ponemos por encima la discapacidad, tiene un problema y tiene que rehabilitarse, ¿no? Esta concepción desde la medicina e incluso las pensiones, en realidad nosotros decimos pensiones por discapacidad, pero son pensiones por invalidez laboral, es decir, están pensadas porque no podés trabajar y se considera el baremo, bueno, qué tan discapacitado sos, lo voy a decir así bruto, para que se entienda en función de si te dan la pensión o no te dan la pensión. Esta lógica se rompió y se incluyó a Argentina en la gran mayoría de los países que integra la convención, justamente, que ahora lo va a poder contar mejor Inti, que ya se sumó, justamente pensando en las barreras que pone la sociedad a las personas con discapacidad y las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Entonces, no es una cuestión médica, por supuesto que el sistema de salud sea accesible es muy importante, que haya una perspectiva en relación a los derechos de las personas con discapacidad, pero no que la perspectiva desde donde se piensa la discapacidad sea la médica. Con el pase de la ANDIS al Ministerio de Salud se volvió una perspectiva médica, así como decíamos el baremo, la lógica desde donde se piensa, e incluso las pensiones, ¿no? Por eso una de las cosas que surge en la ley que impulsamos y finalmente se aprobó, se vetó y se volvió a insistir y esperamos en estos días que termine siendo promulgada, justamente habla de una pensión como prestación general, no por una cuestión de invalidez laboral, no dependiendo si una persona tiene capacidad de trabajar o no, sino como parte del apoyo necesario para una vida autónoma de las personas con discapacidad. Y cierro con esto. La lógica de pensar que las personas con discapacidad no pueden trabajar o que tienen posibilidad de trabajar en determinados lugares, es una de las cosas que hay que quebrar y tiene mucho que ver con el modelo médico. Por eso decimos, y nosotros trabajamos durante la campaña de Juan Grabois en el 2023, con esta idea de hacer compatible el trabajo, el empleo formal, cooperativo,
en fin, de las maneras que sea, pero cualquier tipo de trabajo con la pensión por discapacidad, justamente pensándola como un apoyo. Bueno, Cari, vos cuando tengas que retirarte, porque sabemos que tenés una actividad, por las dudas te quiero agradecer. Estuve ahí medio insistente y perseverante. Pido disculpas porque sé que están ahí a pleno, pero bueno, un millón de gracias. Y bienvenido Inti, que vamos a recordar acá, que se acaba de sumar. Inti es politólogo, docente, militante de la Federación Argentina de Ciegos, de Patria Grande también militante y de Argentina Humana Inclusiva. Él se reunió un poquito más tarde porque estaba dando clases, así que no sé si me estás escuchando, Inti. A ver, Bueno, buenas noches, compas, ¿cómo buenas están? noches, Gracias, Gise. No bienvenido. sé si ahí me escuchan y me ven bien o si querés que corra la cámara para algún lado, vos avísame, ¿eh? Si se No, la no, corro un te vemos poquito para la bien. izquierda, a la derecha. No, ahí está perfecto. Bien, buenísimo. Te cuento que veníamos como haciendo un breve raconto de lo que es la situación de discapacidad. Si querés, yo avanzo un poquito más y vos me vas cortando cuando quieras sumar algo o corregir. Y Gri, Vela, cualquier cosita también te vas aportando ahí. Perfecto. Bien. Estuvimos hablando un poco de la normativa y de cómo se incumple. Y Cari había hecho ahí un comentario en relación a los distintos modelos. Eh, Hubo un momento donde el modelo que está, ay, no sé si me escuchan Sí, ahí. hay ¿Me momentos escuchan? que, sí, sí, Gise, hay Hola, momentos en los que está un poquito más ahí está, lento, seguramente tiene que ver con la conectividad, pero sí te escuchamos. perfecto. Sí, bien, me dio un error. Hablamos en algún momento del modelo biologicista y después hubo un pasaje al modelo social, que fue un gran avance. Y ahora estamos volviendo a ese modelo biologicista. ¿Qué significa esto? En el modelo médico biologicista, la discapacidad es entendida como una deficiencia, ¿sí? Como que la persona le falta algo, que está incompleta, que está rota. Y en el modelo social la entendemos como sujeto de derechos. En el modelo médico, lo que se busca es tutelar a la persona con discapacidad, mientras que en el modelo social buscamos con apoyos y con prestaciones hacer que esas barreras no estén o se minimicen, ¿sí? Hay una idea de normalización en el modelo médico, de buscar que esa persona con discapacidad llegue a eso como entre comillas, ¿no? La normalidad, un corrimiento del Estado. Y en el modelo social lo que buscamos es la interacción de la persona con el entorno, porque insisto mucho en esto, que si una vereda no tiene la rampa, el problema ahí no es de la persona con discapacidad que no puede, el problema es que tenemos una estructura mal pensada, ¿sí? Entonces, bueno, estos cambios que se han hecho en este gobierno, esto de la ANDIS, de pasarla de un organismo a otro, también tiene que ver con esto, ¿no? De pasar, de volver al modelo médico biologicista. Inti, ¿querés decir algo ahí? Bueno, me parece Vos me que vas cortando cualquier cosa. está buenísimo esta contextualización, digamos, de qué pisos partimos, que también está bueno decir, son consensos que ha construido el propio colectivo de personas con discapacidad, que siempre decimos nada sobre nosotros sin nosotros. Eso quiere decir un poco esto, ¿no? Que las propias voces del colectivo de personas con discapacidad han sido las que han llegado a esta conclusión de, bueno, queremos acceder a una ciudadanía plena, no a una ciudadanía devaluada, una ciudadanía de segunda. Eh, por lo tanto, esta idea de no somos enfermos, no somos anormales, no somos inválidos o minusválidos, que la etimología sería inválido sería que no vale o minusválido sería que vale menos, ¿no? Eh, que valemos menos para qué. Básicamente para los parámetros de la productividad,
en el capitalismo, ¿no? De estar todo el día rindiendo, rindiendo, rindiendo. Bueno, las personas con discapacidad, igual que la economía popular y que determinados sectores de la sociedad, quizás tenemos otras productividades, pero justamente por eso es que decimos, eso no nos invalida, valga la palabra, para desear vivir con dignidad y en igualdad de condiciones. Por eso es tan importante esta mirada social de la discapacidad, que entiende que el problema no es la persona, sino que el problema está en todas las barreras con las que se encuentra la persona. Por ejemplo, digo, sin ir más lejos, las personas con discapacidad nos encontramos no solo con barreras arquitectónicas como esto de la rampa, la falta de braille en determinados organismos públicos o en cartelería, sino que nos encontramos también con barreras muchas veces que nos impiden directamente comunicarnos. Por ejemplo, las personas sordas, dado que no se enseña lengua de señas en nuestras escuelas como podría enseñarse, directamente no pueden acceder a los mismos contenidos. Yo he tenido compañeros, compañeras sordas en la universidad que iban a un aula de un teórico y al no haber un intérprete de lengua de señas argentina se perdían el 80% de la clase. Entonces estamos hablando de eso, ¿no? De una ciudadanía que no sea de segunda, que no sea una ciudadanía degradada. Por eso es tan importante poner el foco ahí, en que es el mundo el que debe transformarse. No es la persona a la que se tiene que adaptar, a ver cómo hace para sobrevivir en este contexto donde se encuentra todo el tiempo con situaciones de exclusión, sino que lo que queremos es cambiar el mundo, y como queremos cambiar el mundo, también lo queremos cambiar en esto, que es hacer un mundo no solo más amigable, sino un mundo verdaderamente accesible para cualquier persona. Así que bueno, coincidir plenamente con lo que decías ahí, Gise, que me parece que está buenísimo para introducir el tema. Bien, sí, yo pensaba hoy, hablábamos con un compañero de acá Argentina Humana Concordia, cuántas cosas que quizás ni nos damos cuenta que son una barrera, ¿no? Y simplemente queda como invisibilizado, por eso es importante empezar a recuperar las voces de todas las personas que tienen una discapacidad. Y lo del modelo no es un mero juego de palabras. Acá tengo en una plaquita que voy a leer, dice que el modelo médico entiende la discapacidad como un problema individual, un déficit de la persona que debe ser curado o rehabilitado, y la solución reside en el individuo y en la atención médica y asistencialista. Por otro lado, el modelo social representa esto que vos acabas de decir, que la discapacidad no está en la persona, sino en la interacción entre la persona y un entorno con barreras, que pueden ser sociales, económicas, culturales, físicas, y la solución no es curar al individuo, sino eliminar esas barreras para lograr su plena inclusión y participación. Y esto me parece importante que todos nos podamos llevar, porque de la mano de la concepción a la que adscribamos va a ser la acción que implementemos. Entonces, si entendemos que una persona con discapacidad no tiene por qué movilizarse en un entorno con barreras, podemos poner ahí manos en la masa de ver qué hacemos para cambiar este mundo, ¿sí? Saliendo un poco también de este individualismo, del neoliberalismo, del capitalismo, de que solo me ocupo de lo mío, ¿sí? Y ahí también preguntarte un poquito por la lucha que vienen llevando, ¿no? Esa organización que se ha visto. Perdón, se me cortó, Gise, ¿qué decías? ¿Preguntar? No, les preguntaba, no sé si está Cari o vos, los dos, ambos, sobre cómo han podido organizarse para luchar, para luchar por este veto, por todas las injusticias que se vienen planteando. No sé, Cari, si querés contar un poquito, si no, avísame y yo le mando. Se retiró ella. Ah, Acá perfecto, se retiró. perfecto. Ahí está. Eh, Está buena pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho
es pensarnos también como parte de las luchas de nuestro pueblo, es decir, pensarnos incluso como parte de la clase trabajadora, ¿no? Muchas veces, eh, como pasa con los desocupados, ¿no? Como pasaba mucho en 2001, con algunos sectores de nuestro pueblo que no tenían trabajo, que no se los identificaba como trabajadores, pero las personas con discapacidad, que estamos totalmente excluidas del mercado laboral, 8 de cada 10 no accedemos al trabajo formal, 8 de cada 10, o sea, es un número enorme. Somos parte de la clase trabajadora, porque en gran medida esas personas trabajan en otros formatos, son vendedores ambulantes, reparten cosas o venden en ferias, son feriantes, o trabajan en cooperativas, ¿no? En gran medida hay un sector enorme de las más de 5 millones de personas que son personas con discapacidad en nuestro país, que forman parte de ese sector que se las rebusca por llegar a fin de mes. Y en ese sentido, digo, la exclusión del mercado de trabajo, que no es solo Argentina, este número de 8 de cada 10 que no tenemos trabajo formal en Argentina, en Estados Unidos es casi de 7 de cada 10, o sea, una potencia económica mundial y demás. eh, Tampoco lo suple porque hay un problema que es estructural, que tiene que ver con una barrera, con la principal quizás barrera con la que nos encontramos, que son los prejuicios, que es la idea de no te contrato porque pienso que te vas a enfermar, pienso que, no sé, vas a hacer juicio, así como se pensaba en alguna época, no contrato a las mujeres porque van a quedar embarazadas y eso es un costo laboral, ¿no? Esa perspectiva bien neoliberal de a qué sectores contratamos y a qué sectores descartamos. Bueno, las personas con discapacidad somos parte de ese descarte de la sociedad, parte de los y las excluidas. Y en ese sentido es que es tan importante un apoyo económico como la pensión por discapacidad. La pensión, que lo contaba Cari al principio, hoy en Argentina son 270.000 pesos, o sea, no es nada. Y una de las principales situaciones de emergencia tiene que ver con eso, con actualizar el poder adquisitivo de la pensión, que la cobran 1 millón, más o menos 1.500.000 personas de esos 5 millones. O sea, ni siquiera es que, digo, por esto que dicen que hay tantos discapacitados truchos y demás, ni siquiera es que tantas personas con discapacidad la cobran, ¿no? O sea, la cobra 1,5 millones de más de 5 millones, se estima entre 5 y 6 millones de personas. Eh, por lo tanto, estamos hablando de una situación de subsistencia hoy del sector de las personas con discapacidad, de una situación crítica donde ya directamente no estamos ni siquiera exigiendo la implementación de apoyos, de mejores formas de habitar las escuelas, las universidades. Estamos directamente exigiendo, reclamando algo que tiene más que ver con el derecho a existir y a subsistir, ¿no? Con una política muy mínima y que la emergencia de discapacidad viene a actualizar económicamente una serie de números que no solo tienen que ver con las personas con discapacidad y con esta prestación, con la pensión, sino que tienen que ver con, bueno, un montón de cuestiones, pero, por ejemplo, los sueldos de las personas que trabajan en el tema de discapacidad, con el nomenclador, que bueno, creo que algo nombró Cari, con adaptaciones que tienen que ver con el acceso a la salud, adecuaciones, mejor dicho, actualizaciones. Eh, bueno, una serie de situaciones en las cuales el sector viene muy crítico. Y yo insisto con esto de los datos más generales, de que 8 de cada 10 personas con discapacidad no tenemos trabajo y demás, porque para que se entienda que es un problema estructural, ¿no? Que tiene que ver con esto y sobre todo con los principales prejuicios con los que nos encontramos en ese acceso al mercado de trabajo. Obviamente, bueno, la política de este gobierno ha sido de no solo
de abandono, de crueldad y demás, sino directamente de persecución sistemática. Eh, Paradójicamente, y en algún punto nos enaltece como sector, este gobierno nos ha elegido como enemigos. Y hay algo paradójico en eso, porque en algún punto nos reconoce al elegirnos como enemigos, pero yo creo que así como al macrismo, los y las jubiladas y jubilados y toda la discusión sobre bueno, todo lo que fue la ley previsional de 2017 fue un golpe para el macrismo porque se metió con un sector de nuestro pueblo que no solo tiene muchísimos derechos vulnerados y es muy caro a nuestra estructura de sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Sino que es un sector que demostró que puede representarse, que puede estar presente, como lo están hoy los días miércoles. Y yo creo que hoy las personas con discapacidad somos lo que los jubilados al macrismo, las personas con discapacidad hoy somos a el gobierno de Milei. Es decir, somos el primer sector que le ha dado realmente eh, una lección de dignidad y de resistencia a un avasallamiento total de nuestros derechos y de nuestra condición humana, porque ya no solo se trata de políticas de ajuste, sino que se trata directamente de una persecución a través de las auditorías totalmente deshumanizada, es decir, una política de deshumanización sistemática y que sobre todo también se basó en la batalla cultural, ¿no? De la cual nosotros hablamos siempre para tratar de instalar ideas que consideramos buenas y que consideramos que mejoran la vida de nuestro pueblo. En esa batalla de ideas ellos quieren instalar todo lo contrario, quieren instalar la idea de que las personas con discapacidad son, bueno, todas esas palabras que han ido recuperando, ¿no? Ujú. No sé si se le cortó ahí. A ver, Inti, no te estamos escuchando bien ahora. Bueno, lo último, Inti, no sé si vos nos estás escuchando, pero ahí Sí, tuvimos un problema con la última parte, cuando empezaste a hablar del tema de la forma en que se nombró y esos términos recuperados de modelos anteriores y de otras sí, etapas a las que queremos volver. Pero bueno, más allá de eso, aprovecho, te digo, yo soy Griselda, soy de Concepción dale. del Uruguay. También quería aportar en este sentido lo que venía compartiendo Gise del documento y te quiero comentar que dentro de los asistentes hay mucha gente que es integrante de distintas asociaciones, que también hay gente de instituciones educativas, hay distintos militantes también del campo nacional y popular que se han sumado con esta convocatoria y quería por allí traer a este espacio de conversación. Vos nos venías contando la trascendencia que tiene el dato, la fuerza que tiene el dato de que 8 de cada 10 personas con discapacidad no accedan al empleo formal y que no tengan esta posibilidad de dignificarse en lo personal con el trabajo. Y cómo aparece esta invisibilización que, a ver, cuando pasó la semana pasada esto de llegar al Congreso y tener que, con todas estas luchas que se venían dando en la calle, decir, bueno, finalmente ganó el sector de la discapacidad. En realidad era común decir, ganaron los invisibles, ¿no? Aquellos que durante tanto tiempo vienen esforzándose desde ese nada sobre nosotros y nosotros hasta acá por tener un lugar y por ser mirados. Creo que el gobierno
se equivoca creyendo que este sector no le iba a hacer fuerza, que este era un sector que fácilmente podía ser neutralizado porque no iban a poder, por invisibles, por incapaces, por limitados, no iban a poder contrarrestar esa fuerza de lo que estaban haciendo. Creo que ha sido verdaderamente una muestra inesperada, es una opinión personal, pero me parece que va por ahí, una cuestión inesperada de que el colectivo, de las personas con discapacidad, de las familias, de los prestadores, de todos aquellos que entendieron que allí había derechos que rescatar y que sostener, no podían dejarse de lado, ¿no? Me parece que un poco por ahí también viene lo que vos nos venías compartiendo. Lo traigo porque sé que hay gente en este grupo que estuvo dando la pelea como ustedes en la calle y que incluso hay quienes participaron acercándose hasta los legisladores, yendo con notas, hablando con ellos, pidiéndoles que lo tomen, que se tomen en serio lo que estaba pasando, ¿no? Que no es una cuestión menor. Por eso, no sé si a ustedes les parece, si tienen ganas también, si alguien quiere aportar en este sentido, si vos estás de acuerdo, Inti, que alguien pueda ir comentando esto para que vos también lo recuperes a partir de tu experiencia y de lo que vienen trabajando en Argentina Humana Inclusiva. Buenísimo. Sí. Sí, me sumo por ahí, me presento, soy Elizabeth Perrón. En este sentido coincido con lo que decía Gris, retomo lo que vos mencionabas. En principio esto, me presento para todos, me sumé un ratito más tarde por cuestiones laborales, pero cuando Gris me compartió la invitación, me pareció sumamente importante poder aportar desde este lugar, por ahí comentar un poco en este contexto de concepción del Uruguay, esto que ella bien decía, y a lo cual yo coincido. Creo que se creía que era un colectivo no solo invisibilizado, sino esta mirada del débil, y contrarrestamos con esta sorpresa de poder mostrar todo, no solo el apoyo, sino la convicción que había en defender los derechos. Y en ese caso, en nuestra ciudad, como muy bien mencionaba recién Griselda, no solo surgió esto de la elaboración de un documento para poder expresarnos, porque más allá de las individualidades, esto fue una lucha por ahí, una construcción colectiva de muchas instituciones, organizaciones, personas con discapacidad, familias, prestadores, que inclusive en la ciudad, si bien todo siempre, y es una ciudad relativamente pequeña en ese sentido, estamos trabajando en conjunto en algunas cosas. Creo que hacía, o al menos desde mis 15 años de antigüedad en todo esto, hacía mucho tiempo que yo no veía ante esta adversidad, porque no dejaba de ser una situación y no deja de ser aún hoy una situación de emergencia, una unión desde una convicción que emergía muy fuerte. Por eso nosotros teníamos por ahí, mencionábamos mucho esto de que con la emergencia emergió nuestra voz también y todos estos aportes. Y es real que este documento no solo quedó en la situación de compartirlo entre las personas que conocíamos la situación, sino que fue una conferencia de prensa a nivel local para poder también dar a conocer esto y pedir justamente este pedido a los legisladores y a todo esto que se hizo, digamos, era también un pedido a la sociedad, ¿está realmente pasando esto? Había muchas personas que conocían, pero muchas otras que no tenían quizás por qué o no se habían interiorizado tanto en lo que realmente estaba pasando. Y la respuesta de la sociedad, también acá hubo una marcha y este documento que llevamos a Buenos Aires después. Y rescato esto que decía Gris, no solo fue ir a presentar un documento con buenas palabras escrito, que también llevó de un tiempo de construcción, sino fue charlar, plantear la situación. Una de las diputadas hacía mucha referencia a esto de que había situaciones que ella escuchaba un poco más de afuera, pero no podía creer las historias en primera persona que nosotros comentábamos de las personas de Concepción del Uruguay. Entonces, en eso, para no hacerlo muy largo, rescato esto que decía ahí del inicio. No solo fue una lucha colectiva, sino por ahí, y a nivel personal, una satisfacción quizás, que uno por ahí iba como esperando bueno, a ver qué acompañamiento tenemos. Y no me olvido de ese día de la marcha que nosotros acá hicimos a la vuelta de nuestra plaza. Más allá de las personas que asistieron y que fue algo sumamente improvisado, se dio algo muy genuino con la gente que iba pasando. Y ahí dijimos,
bueno, acá tenemos otro apoyo también que creo que se vio a nivel nacional sin dudas, pero al menos si tengo que hablar de mi contexto y de Concepción del Uruguay, todo lo que surgió poniendo a las personas con discapacidad en primera persona, tomábamos esto del nada de nosotros sin nosotros, fue algo que creo que es más allá de lo que se logró hasta el momento con eso, es para poder construir otros pilares, porque también coincido en esto de que falta la implementación de la ley y muchas otras batallas que seguro vamos a tener, pero logrando esta unión colectiva que ya existe como base, seguramente sea otro el panorama. Gracias, Elizabeth. Ahí está Daniel levantando la mano. Daniel, sí, Daniel, estamos viendo que levantaste la mano, así que te escuchamos. Hola, buenas noches. Daniel Chávez acá de Concordia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Mira, yo lo escuchaba Sí, y Daniel. sinceramente agradezco el aporte de todos y lo de Inti también. Más que nada asumo esto como trabajador ferroviario. Y el hecho de que por ahí hemos tenido un compañero que tenía un hijo con discapacidad y bueno, todos en el laburo lo conocíamos y compartíamos y bueno, puntualmente este compañero se jubiló y hace poco que falleció y hoy se hace cargo el hijo que también está trabajando en el ferrocarril y bueno, que nosotros como desde el gremio también, yo le hacía preguntas porque nosotros tenemos la obra social ferroviaria también y hacerle consultas en la medida de lo posible para no generar problemas de incomodidad. También nos habíamos enterado de que le habían suspendido el beneficio, y que con auditorías y demás. Y sinceramente, nosotros por ahí, así como nosotros, nuestro gremio, seguramente existe la misma, seguramente existe en otros gremios y en otros espacios, donde nosotros podamos también visibilizarlo, porque este compañero me comentaba que, mira, dice, son pocos los que me preguntaron, mira, negro, sos vos, y también rescatar por ahí lo que decía el Papa Francisco de esta sociedad del descarte de los jubilados, del descarte de los discapacitados, que también desde ese lugar por ahí con compañeros y que uno participa en espacios de la iglesia, rescatar también esas banderas de Francisco que coinciden en esta lucha, como para que, por ejemplo, nosotros mañana miércoles, seguramente en la Plaza de Concordia no vamos a hacer mucho, pero que también empecemos a participar y poner el cuerpo más activamente. Y bueno, este documento que aportó Gisela, tenerlo a disposición como para tener más argumentos para tener, porque a mí me entraba la duda de que nosotros ahora tenemos compañeros que han tenido el tema de la pensión y como que son sistemas diferentes. Además, también existe el IPRODI en la provincia de Entre Ríos y quería saber qué significa si se superpone o todo es legislación nacional o también hay legislación de la provincia que se complementa con la nación. Esa es una de las preguntas y desde ya agradezco todos los aportes de las compañeras y los compañeros. Gracias, Gracias. Daniel. ¿Hay alguien que pueda responder esa pregunta? Acá levantó, no sé, Roque si levantó la mano. En cuanto al IPRODI, Ángel ahí después. Ángel, Ángel es el director de discapacidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que nos está Bueno, acompañando. él va a poder responder Y entonces. levantó la manito ahí, así que Ángel, si querés, te escuchamos. Les pido disculpas, buenas noches a todos, porque ando con serios problemas de conexión y me estoy manejando por WhatsApp con las chicas y recién hicieron una consulta y justo me había vuelto a desconectar. No, para el compañero que hizo la pregunta en relación al IPRODI. Primero tendríamos que preguntar, ¿existe el IPRODI? Pero bueno,
Esa es una cuestión para el gobierno provincial. Segundo, todos los requerimientos para lo que es pensión, certificado de discapacidad y todo eso se marca a nivel nacional. El IPROI, lo que respecta al certificado de discapacidad, es un efector territorial, como deben ser los diferentes organismos de discapacidad de la provincia. En todo lo que respecta a pensiones, la normativa es nacional, porque el dinero lo otorga, sale de un fondo nacional a través de los organismos pertinentes. No sé si fui claro. Sí, sí. Gracias, Ángel. Gracias. Daniel, ¿te quedás conforme con la Igualmente el respuesta? IPRODI corre por la misma vereda que la Andy en este momento, porque han desaparecido. Bien. Liliana Barreto, Bien. levantaste la Hola, ¿qué mano. tal? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? A mí también me invitó Griselda Vela, muchas gracias, Gris. Soy directora de la Escuela Integral Juan Marcó de Concepción Uruguay. Lili, Y ¿podés hablar también, más fuerte? a ver si pongo más fuerte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Barreto, soy directora de la Escuela Integral 18 Juan Marcó. Me invitó Griselda a esta charla. Y bueno, yo quería comentarle, nosotros empezamos a reunirnos porque no podíamos permanecer inmóviles ante tanta situación que se estaba moderando los derechos, y bien que se habló acá también, lo dijeron, al ver, digamos, las dificultades que se presentaban en las personas que nosotros, con las personas que nosotros trabajamos, digamos, padres que nosotros acompañamos, que se quedaban sin la posibilidad de las pensiones, sin el certificado de discapacidad, y recorrían y nosotros sabíamos cómo ayudarles. O sea, veíamos que los derechos totalmente vulnerados a las personas. Por eso, en esta movida que hablaba Eli, Perrón también, que surgió de organizaciones y de instituciones y familias, éramos 5 en un principio en la plaza sentados y terminamos siendo un montón de gente acompañando, colaborando para luchar contra este veto que por suerte, digamos, fue escuchado. Me parece que las personas en conjunto tienen la posibilidad de acompañarse y ayudarse. Creo que no son invisibles porque al estar juntos podemos hacer luchar contra diferentes cosas. De a uno no, pero en conjunto sí. Y se pudo corroborar y comprobar con esto que sucedió. Eso quería aportar. Así que, bueno, a disposición para lo que necesiten y en esta lucha constante. Nada Bien, más. muchas gracias, Liliana. No sé si alguien más quiere plantear algo, hacer alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario a colación de esto que dice Liliana, de que en un comienzo eran 5. Yo intenté conectarme con varias personas eh, con discapacidad, familiares, prestadores, y hay como también miedo a hablar, que me sorprendió y no, digamos, ¿no? Porque es un gobierno que tiene un trato hacia sus empleados, que por ahí hace que haya más gente que quiera participar y sumarse y de verdad no se animan. Eso lo he estado observando tanto acá en Concordia como en San Salvador. Así que bueno, eso quería votar. Roque, ¿querías decir algo? Estás muteado, Roque. ¿Para qué estaba buscando? Me parece cómo desmutearse. Capaz que vos, Enrique, podés, que tenés el mando ahí, el control, la suma de todos los poderes. Ahí estoy tratando. No, Creo que habilita ahí donde tenés el microfonito en la parte de abajo de tu celu. ahí está. Muy Ahora bien. Grande, Roque. Muy bien. Como Roque. no estoy tan lejos de la tecnología, estoy a 1000 años. No, yo lo que quería saber es si esto tiene una coordinación dentro del plan, con el área educativa, porque creo que lo del modelo, cuando hablamos y cuando se explicó muy bien, Estoy en una tiene, reunión, Francisco. epa, Francisco, Ángel, tenés habilitado tu micrófono y escuchamos que retasa a tu hijo. Ahí lo cerré. no, decía que este modelo social, que también lo explicó Inti también, aparte de la coordinadora, eh, yo creo que este modelo social tendría que llegar
Primero, a que se entienda perfectamente, no solamente en los docentes que están preparados para trabajar con el tema de discapacidad, sino en todos los docentes que estén preparados para enfrentar un alumno. Y esto creo que este modelo social, que es una doctrina, tendría que estar en las escuelas, pero así como existe una materia que es biología, antes le llamaban, ¿no? Que era cuando éramos chicos, higiene, eh, que es para cuidar las plantas, el ambiente y el cuerpo de los adolescentes, sus cosas que tendrían que aprender, porque la gente no tiene clara estos dos conceptos. Todavía se cree que estamos en el concepto médico. El concepto médico lo tiene cualquiera, ¿viste? No tenés una discapacidad y te crees que te podés salvar solo yendo al médico, y no es así, hay que voltear barreras. Esas barreras son políticas. Entonces, desde la educación, creo que se puede hacer un gran aporte. Por eso pregunto, Enrique, qué posibilidades hay de que este tema en particular figure como propuesta curricular de la formación docente, pero también en las escuelas. Y si existe una materia donde haya, que se llame salud pública, pero no salud pública física solamente, sino social, porque este modelo entraría en esas clases de salud pública, ¿no? Yo creo que esto me hace acordar a cuando dijo Perón, no puede ser que las vacas tengan un ministerio, que hace 100 años que tienen un ministerio, que es el Ministerio de Ganadería, y los seres humanos no. Por eso creó el Ministerio de Salud. Bueno, acá también no puede ser que solamente se le enseñe el medio ambiente y se le enseñe su cuerpo en biología y no se le enseñe la parte social, que es política, porque son dos concepciones totalmente distintas, ¿no es cierto? Yo creo que lo que perseguimos, este modelo social, que bien explicaron, creo que tendría que estar en una currícula. Creo, Enrique, que vas a coincidir conmigo y trasladar como se hace en educación, sobre todo en planeamiento, tenemos que trasladar un documento donde se explique bien esto para pedirle al Consejo General de Educación que lo implemente, pero también ponerlo nosotros como propuesta propia en nuestro plan integral. Sí, sí. Creo que fui explícito, nada más. Sí, Roque, Te gracias. comento, Roque, nosotros recibimos docentes practicantes de maestro común, no, pero de práctica y arte, educación física y música en las escuelas integrales. Entonces, lo que surge de esto que vos estás diciendo, que se está trabajando, en realidad no hay una propuesta, hay algo, digamos, no formal, sino que es algo, por ejemplo, había una UDI, Ciencias de la Educación, y había una trayectoria opcional en el maestro común. Lo que se está dando ahora, que surgió y que se pudo trabajar, es que las docentes, por ejemplo, de arte, que tienen la práctica solamente en nivel inicial y común, también puedan pasar y trabajar en escuela integral, porque después se recibían de profesores de plástica y arte, podían trabajar en la escuela y no tenían ni idea. Porque nos conocemos todos en Concepción, esto es lo que favorece la comunicación y trabajamos en red. Se logró que una de las profesoras que de práctica de arte y de especial también está en común, en magisterio común. Entonces se logró que las chicas que están estudiando magisterio común puedan venir a la escuela integral y trabajar con los equipos técnicos nuestros y nosotras. ¿Para qué? Para erradicar frases espantosas que venimos trabajando de él no estoy preparado, él no puedo, y el trabajar con la diversidad. Nosotros defendemos la idea de la inclusión, no es un mes, sino es todo el tiempo, todos los días. Entonces, para lograr ese concepto y erradicar frases espantosas y que se trabaje con la realidad, y con la necesidad de cada chico, hacer esta propuesta, ¿no? Pero es como decís vos, no es que está eh, propuesto desde planeamiento, desde educación. Fue una idea que surgió acá en Uruguay y que se hizo gracias al trabajo que se hace en red con otras instituciones, pero es algo que totalmente falta. Grita, doy la palabra. Sí, Por Griselda. ahí quería contestarle algo a Roque.
que un poco la motivación de estos encuentros que estamos teniendo es, tiene que ver con hacer como un diagnóstico también participativo, ¿no? Tenemos un plan de gobierno que está escrito para construir una Argentina humana y queremos escucharnos para ver cómo eso lo bajamos, lo operativizamos, lo enriquecemos con cada localidad, con los saberes de las distintas personas que estamos y que pueden sumarse. Enrique es el coordinador, acá con el compañero Roberto, que nos dio una charla magistral sobre números y el mercado previsional estos días atrás. La idea es ir construyendo y poder aportar a mejorar un plan de gobierno, para que no siga pasando esto, ¿no? Yo salí de la escuela sin saber lengua de señas, es una materia pendiente para mí. Yo estoy en atención al público. Lo próximo que quiero hacer, la próxima capacitación es esa, pero es como que está ahí invisibilizado, por decirlo de alguna manera. Y la idea de estos encuentros es eso, ¿no? Como nutrir ese plan que queremos armar, ¿no? Enrique o Roberto, alguno de los dos que... Sí, gracias Gisela. Gracias por la organización de la charla. No, por favor. Gracias a Inti que anda por ahí, creo que todavía está conectado. Sí, Eh, sí está. es como dice Gisela, la cuestión es que arrancamos el año pasado con nada, digamos, y es un proceso de construcción donde el financiamiento es la buena voluntad y las ganas de cambiar la realidad que tenemos todos los que estamos acá, digamos. O sea, todos estamos invirtiendo tiempo, y bueno, lleva tiempo, digamos, adquirir esa cultura de trabajar en política, no solamente pensando en los cargos, sino que también generando un programa de gobierno, que es lo que deberían hacer todos los partidos, ¿no? Así que bueno, estamos en esa construcción. Esto se vincula con la demanda que planteaba Roque hoy. Primero te digo, Roque, sí, estoy de acuerdo, digamos, este tema está directamente vinculado con el espacio de la educación. Nosotros todavía no hemos logrado salir del grupo central, digamos, el PDHI de Entre Ríos en este momento tiene dos grupos, uno de coordinación, que se reúne todos los martes. Ahora, semana por medio, estamos haciendo una charla de debate y otro de saberes asociados, le llamamos a quienes por distintas razones no pueden estar los martes, pero quieren estar asociados, quieren tener la información, quieren opinar. Bueno, lo digo a esto porque los que están acá ahora participando, algunos de ustedes no están en ninguno de los dos grupos, pero perfectamente están invitados a sumarse. Yo ahí en el chat de este conversatorio, digamos, puse mi número de teléfono. Para quien voluntariamente quiera sumarse, está la posibilidad de participar. Y la idea un poco es, la idea que encontramos es hacer charlas debate virtuales, que son las más fáciles, entre comillas, de hacer, porque disponemos de este Zoom y que saca síntesis y que hace la videograbación, tenemos el canal de YouTube, podemos colgar las videograbaciones. Y conversatorios, que los conversatorios tienen el adicional de que la idea es que sean presenciales también. Lo que pasa es que involucra una serie de costos adicionales hacer los conversatorios y no siempre tenemos la compañía de que quienes pueden financiar todo ese armado, digamos. Pero bueno, son los dos instrumentos de gestión del PDHI en Entre Ríos, los que hemos encontrado para ir llevando este proceso adelante. La idea es que a partir de los conversatorios y las charlas virtuales tengamos videograbaciones de charlas debate, de conversatorio, que suman información, contenidos, alianza entre organizaciones distintas y a partir de ahí ir conformando los grupos temáticos problemáticos. Lo que pasa es que, bueno, eso implica también que cada grupo tiene que tener un coordinador, tiene que tener un co-coordinador, tiene que tener una organización del trabajo. Bueno, yo creo que lo vamos a ir logrando. Lo que pasa es que, vamos a tener que tenernos paciencia e irla llevando de a poco a la cosa hasta que se vaya armando. Si llegamos hasta acá, yo creo que podemos perfectamente seguir trabajando y armando de esta manera. No sé si vamos a tener un programa perfecto para el 2027, pero creo que le podemos arrimar el bochín.
Así que bueno, ese es mi mensaje. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Sí, Griselda. Yo quería decir, en línea con lo que se vino conversando ahí, aportar y traerlo a la conversación a INTI, porque de acuerdo a lo que se venía mencionando, esta necesidad de que en educación haya una acción más concreta en relación al conocimiento y a tener mejores recursos, herramientas, que es lo que desde los ámbitos de formación docente siempre se están pidiendo para intervenir en discapacidad. Creo que el camino tiene que ser pensar la perspectiva de discapacidad a nivel social. Si nosotros no logramos una perspectiva de discapacidad que abarque todos los ámbitos, es decir, no nos va a alcanzar con que digamos que la formación docente se ocupe del tema de la inclusión educativa y de los recursos para la intervención. Sí, cuando vamos al hospital, los médicos siguen mirando con esos sesgos capacitistas y con este modelo que directamente observa el déficit por sobre la persona. Entonces, lo que necesitamos es una perspectiva de discapacidad y para eso tiene que llegar a todos los ámbitos para que profesionalicemos a todos los sectores con estas posibilidades de entender la discapacidad y cómo abordarla y cómo tratarla. ¿Tenemos que saber lengua de señas? Claro que sí. ¿Necesitamos comunicación accesible? Claro que sí. Pero también tenemos que entender que si vamos a hacer un trámite al banco, tienen que saber cómo tratar a las personas con discapacidad. Y eso va a surgir si podemos pensar una sociedad con esta perspectiva. El feminismo hizo un esfuerzo grande y logró que se hable de estas cosas. Y hoy no lo discutimos, aunque haya quienes no les guste. Necesitamos la perspectiva de discapacidad que transversalice y entonces ahí tendremos una sociedad distinta. Digo esto nada más y lo habilito a Inti, que lo dejamos ahí un rato escuchándonos y fue nuestro invitado de hoy, Gise, como que, bueno, fue como muchas cosas, pero ahí si está Cinti, que nos gustaría escucharte un poco a partir de lo que recuperas de todo esto. Sí, ahí me escuchan, ¿no? Perfecto. Perfectamente. Buenísimo. Bueno, compañeras, compañeros, la verdad que un gusto escucharlos, ver cómo se están organizando, ver cómo se están organizando para dar la batalla de ideas, para también pensar, prefigurar ese gobierno popular que necesitamos recuperar con políticas públicas claras en esta materia, porque como dijimos durante toda la charla, las personas con discapacidad somos parte de los excluidos y las excluidas, somos parte de los descartados y las descartadas, y en ese sentido es clave poder incorporar la agenda, como dice Gise. No solo, para mí hay dos conceptos que son muy importantes, incluso que son más importantes, más potentes que el concepto de inclusión. Poder partir de la perspectiva de accesibilidad, es decir, la idea de accesibilidad incluso presume una igualdad que es para todos y todas, y donde entramos todos y todas, donde nadie se queda fuera, lo accesible en sentido amplio, ¿no? No solo el loguito de accesibilidad para cuestiones arquitectónicas, sino pensar la accesibilidad como una mirada para todo. Como decía Gise, así como nos poníamos las gafas violetas para tratar de mirar la desigualdad de género, ponernos estas gafas anticapacitistas, que ese sería el otro concepto, ¿no? El capacitismo es como el racismo a la cuestión de los sujetos racializados, a la cuestión de los negros, de los cabecitas negras de nuestro país, de los marrones, como dicen ahora también los compañeros. Eh, el capacitismo es lo mismo que el machismo a la cuestión de género, ¿no? O sea, es ese sistema, esa forma de pensar que implica que pensamos que las personas con discapacidad son inferiores, que son débiles. Eh,
que Sí. para mí es importante que podamos asumir esa perspectiva anticapacitista, esa perspectiva de accesibilidad, de inclusión, esa perspectiva humana, ¿no? Por eso hablamos de una Argentina humana, porque tiene que ver con un humanismo básico, pero también con un humanismo revolucionario, un humanismo que transforme. Y yo creo que para eso es importante partir de esta barrera principal con la que todavía nos encontramos las personas con discapacidad, que es, suena mi timbre de la escuela, porque yo estoy justo en un profesorado acá, dando clases, que ahora les cuento algo de eso, eh, ya que hablaban del tema, pero digo, para mí hoy la principal barrera con la que nos seguimos encontrando las personas con discapacidad tiene que ver con los prejuicios sociales, con pensar que la persona con discapacidad es un pobrecito, pensarlo desde la lástima, pensarlo desde esta idea de no va a poder, entonces por las dudas le doy menos, por las dudas directamente presupongo que siempre está vulnerable, frágil, y le hemos demostrado a este gobierno, por ejemplo, que las personas con discapacidad también tenemos nuestra fuerza y tenemos nuestra organización y nuestra lucha, y que no es que somos vulnerables, sino que tenemos derechos vulnerados, que no es lo mismo, ¿no? O en todo caso, somos, la condición humana es frágil y es vulnerable y nos cabe a todas las personas esa característica y por eso somos interdependientes, todos los seres humanos nos cuidamos entre todos y por eso pensamos siempre en clave de comunidad, en clave comunitaria. Y en ese sentido, está ese prejuicio que a veces nos lleva a pensar que la persona, por ejemplo, no sé, a mí concretamente me ocurre a veces de eh, que la persona que la persona que tiene una discapacidad, por ejemplo, como es mi caso, que soy una persona ciega, voy a cualquier lugar, como decía Gise recién, a una salita médica o a hacer un trámite o lo que fuere, y no me dirigen la palabra, por ejemplo. Le hablan solo a la persona que está conmigo, a la persona sin discapacidad. Por ejemplo, no sé, para un trámite le dicen, discúlpame, el DNI de él, y me señala cuando, hola, estoy ahí, pedime el DNI, ¿no? Como, sin ir más lejos, o directamente las personas que por ahí estás esperando a alguien en la calle y te agarran, te llevan, te traen como si fueras un paquete, siempre desde la buena intención de querer ayudar, pero esos prejuicios son los que nos hacen pensar que la persona está siempre en riesgo. Bueno, a Johnny, nuestro compañero Johnny de la silla, muchas veces le pasa que por ahí, no sé, está en silla de ruedas, quiere preguntar algo, ¿dónde queda una calle? Y no llega ni dice, disculpame, ¿dónde queda la calle? Y le dicen, no tengo plata, y se van, ¿no? Como situaciones de estereotipos sobre las personas con discapacidad que son muy perjudiciales para cómo pensamos el mundo. Bueno, el otro extremo de eso es la idea de la superación, ¿no? La idea de que somos superhéroes, porque también nos lleva a un lugar de tenemos que responder al mandato de ser héroes todo el tiempo, de estar todo el tiempo teniendo que sortear esas barreras y nos dicen desde una cosa muy meritocrática y muy neoliberal, los escalones están en tu mente, vos si estás en silla de ruedas, vos podés superarlos, si te esforzás, podés superarlos porque vos sos un campeón y sos un superhéroe y sos un ejemplo de vida. En realidad los escalones no están en mi mente, sino que están ahí en el piso, poneme una rampa, hacer una política pública y poneme una rampa, ¿no? Entonces, poder superar esos discursos, poder trascender un poco esas barreras ideológicas que tenemos, es lo que nos va a también permitir pensarnos en igualdad de condiciones, pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y como ciudadanos plenos, ¿no? Como compañeros, compañeras, incluso en la militancia también, pensarnos en igualdad de condiciones en ese sentido. Y pensarnos en igualdad de condiciones no es exigirnos exactamente lo mismo que a cualquiera en cualquier ámbito, sino es pensar que necesitamos ciertos apoyos para sortear las barreras con las que nos encontramos todo el tiempo, pero que eso no nos hace ni pobrecitos, ni ejemplos de tragedia personal, donde todo lo que tengamos para decir sobre la discapacidad es con un pianito triste que suena de fondo, una musiquita triste y sensible, ni tampoco el otro ejemplo de
a pesar de tener una muleta, camina 50 cuadras para ir a la escuela rural, en no sé dónde, ¿no? Todo ese discurso de superación, que son discursos, discúlpeme, berretas, que no ubican la cuestión donde hay que ubicarla, que es en la dignidad de la persona y que es en la lucha de la persona, básicamente por acceder a sus derechos. Así que yo quería decir eso, que me parece que es importante para llevarnos como militantes, igual creo por lo que veo que la mayoría militan o conocen del tema de discapacidad acá, así que por ahí estoy diciendo muchas cosas que ya son sabidas. Pero para quienes no, para quienes se acercan por primera vez, me parece que es importante. Y en ese mismo sentido es lo que pasa en el ámbito de la educación, ¿no? Así como no se nos piensa como referentes políticos, no se nos piensa como, no sé, abogados, como médicos, como licenciados en X cosa, tampoco se nos piensa dando clases, ¿no? Por ejemplo, a mí, quiero que sepan, soy una de las pocas personas con discapacidad que, por lo menos que yo conozco, que da clases en la ciudad de Buenos Aires, acá en los profesorados. Todo el sistema para anotarse a dar clases no es accesible. Es decir, no lo podemos hacer las personas ciegas con nuestros lectores de pantalla porque la página no fue pensada de forma accesible para que la pueda usar alguien con un lector de pantalla. ¿Por qué? Porque no se piensa que la persona ciega o la persona con silla de ruedas o la persona sorda sea docente, no se la piensa en ese rol. Entonces, como no somos pensados en roles, en lugares de poder, no se nos, de poder social, ¿no? De poder en términos sociales, no se piensa la accesibilidad de esos espacios. Así como en otra época, en los sindicatos, en donde estaba la comisión directiva de los sindicatos, solo había varones, solo había baños con mijitorios, porque no se pensaba que las mujeres podían estar ahí ocupando ese lugar. Esto es literal, hay muchos casos de sindicatos que solo tenían vigitorios. Eh, bueno, del mismo modo no se piensa en las personas con discapacidad en determinados lugares. Entonces, bueno, el ámbito de la educación es totalmente estratégico para dar esa batalla, pero lo son todos los ámbitos y lo importante también es saber que tenemos leyes nacionales que son de aplicación inmediata en este sentido. Las leyes ya están, obviamente hay que adecuarlas, hay que adecuar la forma, la terminología y un montón de cosas, pero en nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tiene jerarquía constitucional y es de aplicación inmediata. Entonces, digamos, tenemos un tratado constitucional, no necesitamos, tenemos leyes nacionales, tratados constitucionales. Lo que necesitamos es dar esta pelea en las organizaciones, en la política, en todos los espacios donde se pueda, porque ahora que estamos en la cresta de la ola, obviamente estamos un poco más en agenda, pero la espuma va a bajar y es importante que de esta espuma, de esta ola, de esta oleada, nos quede este grado de conciencia, este nuevo grado de conciencia sobre la importancia de estas luchas. Y bueno, en ese sentido, creo que retomamos las luchas de otros compañeros. Hay un compañero que está ahora en Argentina Humana que se llama Alejandro Alonso, que es del Frente de Lisiados Peronistas de los años 70 que en su momento dieron luchas como parte de Montoneros, que nada, fueron el primer colectivo de la discapacidad argentina que dio una pelea por derechos, por el derecho en ese caso al cupo laboral, eh, y que Ale justamente decía en estos días que esto que pasó y que está pasando es la revolución de los invisibles. Así que bueno, qué mejor forma, por lo menos por mi parte, de cerrar que retomando esa lucha de ese compañero y de todos esos compañeros que por cierto son compañeros que están desaparecidos. Ale es el único que queda de esos compañeros sobrevivientes de la dictadura genocida. Retomar también esa lucha, que digo, conocemos la Noche de los Lápices, conocemos un montón de luchas y no conocemos la lucha del Frente de Lisiados Peronistas, ¿no? En este mismo sentido. Así que recuperar esa memoria para también pensar en las luchas de hoy me parece que es una buena forma de cerrar, por lo menos por mi parte. Agradecerles el Muchas, espacio. muchísimas Bueno, gracias por tus aportes, Inti, compa. Te vamos a molestar de tanto en tanto, a vos y a tu compa también. Y no sé si no hay ningún otro comentario o pregunta, estaríamos cerrando esta instancia de charla debate.
No, yo quería agradecerle a Inti también, obviamente su presencia, a toda la gente de Argentina, humana e inclusiva, y me quedo con esto de cuántas como representaciones hay de la discapacidad y que uno actúa en función de esas representaciones, a veces sin preguntarle quizás directamente al otro, ¿no? Y nos encontramos con estas cuestiones como edulcoradas de la discapacidad, donde decimos, bueno, los angelitos azules, no, es un chico con autismo. Y así un montón de adjetivos que nos alejan de la realidad, de las dificultades, de las posibilidades. Y lo que necesitamos hoy son cosas concretas. Necesitamos que, bueno, nos reunimos con los compañeros. eh, yo vengo de la época de las unidades básicas, en el local partidario. Bueno, no todos podemos hablar de la misma manera, en el mismo momento. Algunos tenemos dificultades con las luces, otros tenemos dificultades con los ruidos, otros con necesitamos anticipación, tenemos condiciones del neurodesarrollo. Hay un montón de discapacidades que son invisibles y que mi deseo personal es que todos nos vayamos de acá como abriendo un poco la cabeza y el corazón y haciendo lugar para un mundo más inclusivo, como dice Ian Moche, que es el chico con el que se estuvo peleando el presidente, un mundo más amigable, un mundo donde entren otros mundos. Así que bueno, muchísimas gracias a quienes estuvieron y bueno, Inti, en lo que te podamos ayudar, sumar, acá estamos. Bien, Gracias, compa. Felicitarlos por el espacio. Muchas gracias. bueno, Gracias, gracias, Inti. bueno, nos estaríamos viendo el martes que viene con los que estamos en coordinación del PHI y para ver con qué charla seguimos. Este, y bueno, que la pasen bien la semana, que estén bien. La verdad que ha Un sido abrazo. Gracias, muy Gracias por haber gracias, enriquecedor. gracias, estado todos. gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Buenas Muchas gracias. noches. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Gracias. noches.